hay presidentas y presidentes municipales que tienen su propio gabinete de seguridad, que ayuda mucho. Y entonces se reúnen con pues su propio secretario, alguna representación de la Fiscalía Estatal, si es que así lo decide el fiscal del Estado, y también con Guardia Nacional, puede estar presente en estos gabinetes municipales. Entonces, esta coordinación es fundamental para seguir disminuyendo los índices delictivos, y en Chiapas existe. Finalmente, Presidenta, nos llega una denuncia que es pública y que tal vez usted tenga conocimiento. Es hoy y quiero dirigirme a San José de Iturbide, Guanajuato. Particularmente en este municipio, Presidenta, yo pudiera compartirle muchos temas en donde la misma población lo ha hecho visible y hecho público a través de las diversas redes sociales, a través de denuncias, pero lo que yo no podía dejar de compartirle es precisamente un programa que tiene el gobierno del estado y que va encaminado, sí, ciertamente, para que, pues bueno, personas adultas mayores puedan pues de alguna manera reunirse con sus familiares en los Estados Unidos. Y me refiero precisamente a uno de los programas que a través del gobierno del estado se aterrizan o son visibles o los hacen llegar los mismos municipios. En el municipio de San José de Iturbide no es la excepción, y bueno, sabemos que existen al menos más de 80 denuncias por parte de adultos mayores en donde, pues bueno, señalan que el gobierno pues se encuentra en investigación pues con este programa estatal Mineros de Plata, en donde pues este programa de un inicio o estas reglas de operación que tienen es las solicitudes de visa para que los adultos mayores, insisto, puedan reunirse con sus familiares, o esa era la intención. Y pues bueno, ante propuestas, ante pues sí, lavado de buenas intenciones, les quitaron su dinero y hoy estas 83 denuncias existen vigentes actualmente. Sabemos que la encargada de este programa estatal de Mineros de Plata, al menos en el municipio, o la encargada en el tema de migrantes, ya no se encuentra en la alcaldía. Y bueno, esto se viene a sumar a muchos otros temas que ahí existen. La denuncia que ellos están haciendo, Presidenta, es solamente para que volteen a ver al municipio. No hay necesidad de decir nombres, no hay necesidad de decir apellidos, pero que sí, pues no los olviden que pues el municipio o esta dependencia o esta funcionaria pues tiene pendiente con 83 adultos mayores pues que les regresen su dinero. Es la denuncia que el día de hoy. ¿Nos pasas el es caso? Público, se los comparto. Sí. Sería todo de mi parte, Presidenta. Gracias. A ver, de vivienda. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Quiero preguntar qué antigüedad deben de tener los trabajadores y hasta qué edad es el requisito para que puedan acceder a la vivienda, a los créditos de vivienda. ¿Tiene ese dato, Octavio? ¿Hasta qué edad pueden acceder a una vivienda? Y la antigüedad que deben de tener, la antigüedad cotizando. que deben tener en el trabajo. No sé. Sí. Bueno, en este momento tienen acceso a la vivienda, como les decía, como requisito, todos aquellos que cumplan con el 1 o 2 salarios mínimos en ese rango y que no tengan vivienda propia. Dependiendo de la cantidad de solicitudes que haya, vamos a hacer prelaciones, ¿no? Es decir, vamos a darle, digamos que prioridad por antigüedad a algunas personas. Un primer criterio que estamos tomando es el de, en el Infonavit hay 60% de derechohabientes hombres, 40 mujeres, sin embargo estamos invitando 50 y 50 para que conforme se vayan anotando sea la lista inicial. Si esto rebasa el número de viviendas, entonces entrarían los temas de antigüedad.
Estamos viendo, es una pregunta muy buena y no es fácil de contestar, porque hay derechohabientes que ya tienen una edad muy avanzada y que derivado de eso podría dificultarse el monto del crédito por los años que les restan de vida laboral o de vida natural. Pero estamos tratando de incluir la mayoría y que sea con plena justicia. Pero no hay una edad como decir a los 75 años todavía les vamos a dar crédito, por decir una edad. Sí. O a los porque sigue mucha No gente está definido, activa pero a esa edad. son de las cuestiones complicadas y difíciles que tenemos que ir sorteando y que desde luego vamos a consultar con la presidenta. Muchas gracias. La otra pregunta es ¿qué pasará con las viviendas abandonadas, como por ejemplo las de Atlajomulco, que son un semillero de delincuencia porque están abandonadas, no vive ahí nadie y ahí es donde se meten los delincuentes, donde secuestran o donde hay laboratorios de droga? ¿Qué va a pasar con esas viviendas? Bueno, digamos que la inseguridad hay que tratarla como un tema de inseguridad, con el Gabinete de Seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Un censo de todas las viviendas, ya lo habíamos anunciado. En algunos casos las viviendas están abandonadas, en otros casos están habitadas por quien solicitó el crédito o por algún familiar, y en otros casos alguna persona llegó a vivir ahí. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es la parte legal. Pues no puede ser que una persona esté pagando una vivienda y le otorguemos la vivienda a alguien más, pues obviamente eso no puede ser. Entonces, Infonavit, en coordinación, firmamos un convenio con Bienestar, con la Secretaría de Bienestar, y Bienestar está apoyando primero que nada levantar el censo, para ver si lo que tiene Infonavit en sus bases de datos concuerda con lo que se vive en la realidad. Hasta que no tengamos todo el censo y no se crucen todas las bases de datos y no se vea también lo que está haciendo Infonavit, que es resolver créditos para muchísimas familias, porque ahí se cruzan muchas de estas viviendas, pues no podemos determinar qué va a ocurrir con cada vivienda. El objetivo es que esas viviendas no se queden desocupadas. Si en algún momento una persona ya, por ejemplo, no pagó el crédito, o sea, se le otorgó pero no pagó ese crédito, y se le libera para que pueda pedir otro crédito porque ese crédito ya nunca lo pagó y esa vivienda ya estaba construida, pues se puede ver a quién más se le puede otorgar. Si es que ya está ocupada, evidentemente bajo compra, pero pues es un procedimiento jurídico que tiene que verse caso por caso, porque si no se puede cometer alguna injusticia, ¿no? Entonces, se está en el censo y una vez que se termine el censo, pues ya podemos avanzar en de quién es la vivienda, cómo se le puede otorgar, si ya tuvo los beneficios de reducir su crédito, si desea seguir viviendo ahí o seguir teniendo ese crédito de esa vivienda, y si lo ocupa otra persona, cómo se resuelve. Gracias, presidenta. Por otro lado, hace unos días falleció una joven originaria de Saltillo porque se fue a hacer una cirugía plástica a Monterrey. Allá tenía 25 años la chica y el doctor que la operó es Sergio González, que es alumno del doctor Conde, que he denunciado en diversas ocasiones de Veracruz, a quien le quitaron los reboes. Este doctor sigue dando seminarios y sigue utilizando los reboes de una manera ilícita. Y además, esos doctores que están trabajando con él ya encontraron otra manera de hacer fraude yéndose a Brasil. Se inscriben directamente en Brasil y toman el curso en línea, o sea, aprenden a hacer cirugías en línea. Han habido ya varias personas que han sufrido varios accidentes, bueno, no accidentes, sino varias causas por las que han quedado mal, muchos muertos, unas lo han denunciado, otros no. Los papás de esta chica me dicen que encontraron a este doctor a través de redes sociales. Son varios puntos que quiero tocar. Uno es cómo se puede regular las redes sociales, principalmente
el Facebook, donde aparecen las fotografías de chicas que han operado según ellos y aparecen hermosas con precios muy accesibles según ellos y en pagos. Hay personas también que hacen tandas y los mandan con estos doctores. Hemos pedido al secretario de Educación Pública de la SEP que baje el número de REBUE, que ya no existe, ya no está activo, pero no han actualizado la base de datos en Internet. Nos gustaría que por favor lo regularizaran. Y mi pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto para que estos médicos que se van a Brasil y llegan con su certificado de cirugía plástica puedan de alguna manera certificarse aquí en México? Porque hay una norma o bueno, una ley que se está ahorita legislando, que no ha pasado, está en la última etapa de la Cámara de Senadores, donde solamente tienen que hacer las cirugías los cirujanos plásticos y les hacen exámenes para ver si pueden cumplir con esta certificación. Obviamente los de Brasil o los de Conde o todos ellos pues no las cumplen. Entonces quiero saber, mientras esto se termina de legislar y pasa esta ley, ¿qué se puede hacer para que dejen de pasar este tipo de accidentes y cómo regularizar las redes sociales? Pues primero si nos pasas este caso en particular, y mañana viene Secretaría de Salud para que pueda contestar con mayor detalle esta consulta que haces, esta pregunta y pues esta preocupación legítima, ¿no?, de personas que acceden o que buscan un lugar de embellecimiento o de cirugía plástica por algún tipo y que las personas no están capacitadas para darlo, que sí es muy grave. Mañana se lo comentamos. Muchas gracias, presidente. Desde aquí le mandamos decir al secretario de Salud para que mañana pueda comentar. Muchas gracias. Por otro lado, ya la última pregunta es simplemente una pregunta que le quiero hacer, es que militantes fundadores de Morena en Nuevo León están acusando a la exsecretaria de Morena Federal y a la expresidenta de Morena de Nuevo León, Viridiana Lorel Hernández, de haber vendido las plazas para que varias personas fueran presidentes o tuvieran algún cargo. Esto, bueno, las están denunciando, están queriendo pues, realmente que esto se haga público, porque ellos denuncian que los vendieron las plazas al partido MC, que fue el que más dinero dio. Y bueno, mi pregunta es simplemente, ¿qué recomendar? ¿Plazas de qué plazas? Por ejemplo, para presidentes municipales, para candidaturas. Entonces, bueno, yo pregunto a usted, ¿qué recomendaría para que esto ya no vuelva a suceder y para que se lleve lo que es la Morena, que es un partido político que ahorita todo el mundo está siguiendo por la humanidad que tiene, y no se empañe con este tipo de cosas? Esa es mi pregunta. Pues primero hay que ver si es cierto o no, ¿verdad? Le paso la información. No, pues más bien que lo presenten a la Comisión de Honestidad y Justicia en caso de que haya un delito de otro tipo, que no solamente tenga que ver con un asunto disciplinario partidario, pues que lo denuncien. Y para que ya no vuelva a suceder, sobre todo, ¿no? Pues que lo denuncien, ¿no? Porque sí, en caso de ser cierto sería muy grave, pero hay que demostrar pues que en efecto es cierto, ¿no? Le agradezco, presidenta. Gracias. A ver, compañero aquí atrás. Adelante. Presidenta, Javier Pérez de HC Noticias. Pues retomando un poquito lo de su visita a Chiapas, me gustaría saber si platicaron usted, el presidente Arevalo, sobre el tema de seguridad, con el tema de los oficiales que perdieron la vida de este lado de México, atacados por grupos organizados que se refugiaron ahí en Guatemala. Y en ese tema, pues ver si hubo algún detalle acerca de esto, si hay una coordinación, hasta donde tengo conocimiento, platicando con el secretario de Seguridad precisamente de Chiapas, él daba luces de que pues habían obtenido información muy delicada y se habían pasado a la DEA sobre este acontecimiento.
Hay un grupo de alto nivel de seguridad con Guatemala y otro grupo de alto nivel con Belice. Cuando ocurrió este episodio en donde policías del estado de Chiapas pasaron la frontera a Guatemala, de inmediato la Cancillería se puso en contacto con el gobierno de Guatemala, ofrecimos disculpas porque eso no debe ser nunca, y de inmediato se reunieron los equipos de trabajo para que esto pues se viera y se consideraran pues todas las condiciones. Asimismo, desde el Gabinete de Seguridad se habló con el gobernador de Chiapas, los elementos pues fueron sancionados y evidentemente pues se pusieron todas las consideraciones para que esto no vuelva a ocurrir. El grupo de alto nivel, ¿a qué objetivo tiene? Pues combatir de los dos lados o trabajar de los dos lados para hacer las investigaciones, detenciones necesarias, cada uno de su lado de la frontera, respetando totalmente la soberanía para poder hacer la frontera cada vez más segura. Entonces, se reunieron ya en Guatemala, ahora en octubre vienen para acá, participan las secretarías de seguridad y también las Fuerzas Armadas y van a venir a México en octubre para hacer este trabajo. ¿Alguna denuncia en particular sobre algún elemento de Guatemala? No la conocemos. Y, Presidenta, en el tema de autosuficiencia de nuestro país, en días pasados usted daba a conocer junto con su equipo de trabajo también de Pemex, pues el buscar la autosuficiencia de la paraestatal, que ellos puedan pagar sobre todo sus, vamos a decir, sus deudas. Y me llamó la atención en este sentido, ¿cómo va a ser México para dejar de comprar el gas? Estaba leyendo una nota hace unos minutos acerca del fracking. Empieza Pemex a hacer fracking y porque México pues compra más del 60-70% de gas a Estados Unidos. ¿Cómo va a ser México en ese sentido para ser autosuficiente en el sentido de lo que es el gas? Es una muy buena pregunta. El presidente López Obrador avanzó muchísimo en la disminución de las importaciones de gasolinas y diésel. Para ello, pues, se hizo la nueva refinería, la de Dos Bocas, la refinería Olmeca, se compró la refinería Deer Park en Texas, se está terminando la coquizadora de Tula y va muy avanzada ya la de Salina Cruz y va a seguirse construyendo. Porque también durante todo el periodo neoliberal, además de que se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable, el principal yacimiento de petróleo de México, abandonaron la refinación en la idea de que el petróleo se extrae, pero debe refinarse para poderse usar. En las refinerías pues se convierte en gasolina, en diésel y en algunos otros combustibles. Durante todo el periodo neoliberal se abandonaron las refinerías y se empezó a importar gasolina y diésel, en la idea de que no importaba si se producía aquí o en otro lado, lo importante es que se adquiriera al mejor precio, perdiendo en muchos sentidos la soberanía energética y haciendo muchos negocios en aquella época, por cierto. Bueno, entonces se avanzó mucho, ha disminuido mucho la importación de gasolinas, de diésel y, digamos, en términos de hidrocarburos se llama, de diésel, de gasolina, todavía se importa un poco de gasolina para aviones o de turbocina se llama, pero ha disminuido muchísimo la importación. Ahora, hay otro combustible que es el gas natural. El gas natural, la mayor parte del gas natural que consume México viene de Texas, de Estados Unidos. ¿Cómo se consume el gas natural? Directamente para las industrias
El sector industrial utiliza mucho gas natural. Las viviendas, poco comparado con el gas LP, pero algo. Y la más importante, la generación eléctrica. La mayor parte de la generación eléctrica en México está sustentada en unas plantas que se llaman de ciclo combinado, que utilizan gas. Para ello, pues hay contratos con privados en Texas para traer el gas. Una parte de ese gas, por cierto, también es de esta forma de extracción que se llama fracking en Texas, pero es mucho el gas que compramos allá. Una de las acciones que estamos desarrollando con Pemex es fortalecer la soberanía en el gas natural. ¿Qué significa eso? Pues producir más gas natural en México. Hay todavía yacimientos de gas convencional, se llama en nuestro país, que se está viendo su viabilidad. Todavía hay gas, aunque está contaminado con nitrógeno en Cantarell, tendría que descontaminarse. Y está el tema del fracking. ¿Qué es el fracking? ¿Qué es el shale gas, se llama, o el gas de lutita? Es una forma de explotación del gas en donde se hacen pozos muy profundos, después de manera horizontal se avienta agua a muy alta presión con químicos y pues tiene sus impactos ambientales importantes, sobre todo el alto consumo de agua y lo que tiene que ver con los productos químicos que son contaminantes. ¿Qué está haciendo en este momento Pemex? Hizo un grupo de trabajo que coordina el Instituto Mexicano del Petróleo para ver las opciones que no tengan impactos ambientales o estos impactos ambientales de la explotación tradicional del gas de lutitas, para ver de qué manera fortalecemos la autosuficiencia energética, la soberanía energética. Evidentemente el esquema de explotación de gas shale o del fracking, así como está, pues no puede utilizarse porque tiene impactos ambientales muy graves y además está en zonas donde hay poca agua. Entonces, ahora hay muchas nuevas técnicas que no tienen que ver con estas formas, que habría que